Santa Mónica Radio y TV Más Digital presenta Curso Bíblico con Fray Roberto Armas. Únete a Fray Roberto Armas mientras nos guía en un viaje de descubrimiento y reflexión a través de las Sagradas Escrituras. Explora las enseñanzas de la Biblia, profundiza en su significado y descubre lo que nos dice Dios a través de su palabra. No te pierdas Curso Bíblico con Fray Roberto Armas. Sintonízanos y enriquece tu camino de fe. ¿Qué tal, amigos, amigas de Santa Mónica Radio? Nuevamente estamos con ustedes en nuestro programa y a esta hora nos corresponde hablar sobre Curso Bíblico. Está con nosotros el Padre Roberto Armas para hablar hoy, seguir dando a conocer sobre los libros. Ya vamos a anunciar de qué libro vamos a conversar, pero antes el saludo correspondiente. ¿Qué tal, Padre? Muy bien, buenos días, Jaime, y a todos los radio oyentes. Un martes más estamos con ustedes, con alegría, y para terminar una de las partes de este curso bíblico, ¿no? Hemos ido libro por libro, desde el comienzo hasta el final. Hemos repasado todos los libros de la Biblia y nos quedan dos. Hoy vamos a hablar de dos. Uno muy cortito, Carta de Judas, y el último de todos, el Apocalipsis, un libro bien complicado y bien interesante también. Así que estamos con ustedes para explicar estos dos últimos libros y para compartir. Qué bien, Padre Roberto. Entonces tenemos aquí durante nuestro programa. Pero vamos con nuestra oración. Comenzamos como todos los martes en la presencia de Dios. Señor, te damos gracias porque nos permites participar en este curso bíblico por medio de la radio. Nos reúnes y nos pones frente a tu palabra. Ayúdanos a acercarnos a ella con reverencia y con atención y con humildad. Envíanos tu Espíritu para que podamos acogerla con verdad, sencillez, para que ella transforme poco a poco nuestra vida. Que tu palabra penetre en nosotros, que en nuestro corazón esté abierto, como el de María, Madre tuya y Madre nuestra, y como en ella, María, la palabra se hizo carne, también en nosotros esta palabra tuya se transforme en obras de vida según tu voluntad. Amén. Amén, Padre. Muy bien. Entramos a nuestra sección para seguir comentando. Hoy nos corresponde hablar del libro de Judas. ¿Qué decir del libro de Judas? Pero también nos preguntaremos, Padre, ¿a qué Judas nos referimos? Sí, Judas era un nombre muy común en la Biblia, entre los judíos, ¿eh? Entonces hay varios Judas. En el Antiguo Testamento están los hermanos macabeos, que el mayor era Judas, que se rebeló contra los gobernantes paganos de aquella época. Después, como apóstoles, hay dos Judas. Uno que sabemos que es el que lo traicionó, que es Judas Iscariote, pero había otro Judas que aquí lo veneramos mucho, en nuestro Perú, tiene mucha devoción, San Judas Tadeo. San Judas Tadeo es distinto a Judas Iscariote, por supuesto. San Judas Tadeo parece que era familiar de Santiago. Bueno, la carta de San Judas es uno de los escritos más extraños del Nuevo Testamento, porque se opone a ciertos errores que actualmente no resultan del todo claro que fueran errores. En ella se previene a los fieles contra los falsos doctores que corrompían la fe en Jesucristo y pervertían las costumbres cristianas. Y se les exhorta, especialmente en esta carta, a mantener intacta la enseñanza recibida de los apóstoles. Prácticamente esta carta es una exhortación y se apoya principalmente en ejemplos tomados del Antiguo Testamento. Nos lo dice en los mismos versículos de 5 al 16, nos explica eso, que es un capítulo nada más toda la carta. Este hecho y la mención de algunas tradiciones contenidas en los escritos apócrifos del judaísmo,
escritos apócrifos que dicen que no son inspirados por Dios, que el autor supone que son conocidos por los lectores, porque lo leían en esos tiempos, hacen pensar que los destinatarios de la carta eran en buena parte judíos convertidos al cristianismo. Sin embargo, había también entre ellos algunos convertidos del paganismo que por su mismo origen estaban más expuestos al libertinaje moral propiciado por los falsos doctores. La dureza de las amenazas en esta carta se explica por la gravedad del peligro y por el estilo literario de este escrito, en el que sin duda se inspira también la segunda carta de San Pedro. Cuando hablamos de la segunda carta de San Pedro, también citamos a San Judas, que se parecen mucho en lo que los apóstoles, tanto Pedro como Judas, pues recriminan y echan en cara a esta primera comunidad de cristianos. En cuanto al lugar y fecha de composición de esta carta, posiblemente sea la misma que haya sido escrita en Palestina o en Siria. Hay esa duda entre los años 70 y 80, cuando ya pues prácticamente habían desaparecido los representantes de la primera generación cristiana. ¿Quiénes son representantes de la primera generación cristiana? Pues los apóstoles. La primera generación son los mismos apóstoles y los discípulos de Jesús, los que recibieron el Espíritu Santo por haber sido testigos de la resurrección de Jesús y salen a predicar. Los primeros evangelizadores, primeros que transmitieron el mensaje de Jesús, el cristianismo, era esa primera generación cristiana. Entonces, ya por los años 70 y 80, ya prácticamente quedaban pocos de esta primera generación cristiana, eran sus sucesores. Sin embargo, el autor se le atribuye a Judas, identificado como el hermano de Santiago. Aparece en el primer versículo como hermano de Santiago, Santiago el menor. Hermano significa familiar, no quiere decir que sean hermanos de sangre o de padre y madre, sino cuando aparece en la Biblia la palabra hermano, también se refiere a todo tipo de familiares, ¿no? Entonces familiar de Santiago posiblemente. Sin embargo, hay dudas siempre en si fue el mismo Judas el que escribió la carta o fue algún discípulo suyo, ¿no? Por el tiempo en que se escribe y la duda en si en esa época todavía estaba vivo Judas Tadeo, ¿no? Entonces, el Santiago, el que dice que es familiar de él, era en ese tiempo, o presidía en ese tiempo, la comunidad de Jerusalén. Eso lo dice San Pablo en la carta a los Gálatas. Santiago, que presidía esta comunidad de Jerusalén, y que incluso fue martirizado pronto también. También podemos decir que el autor trata de animar, especialmente el fundamento de esta carta, la finalidad de esta carta es animar a los creyentes a mantenerse firmes en la fe. Esta es la idea clara, en la fe que un día pues recibieron de los mismos apóstoles. No se puede aceptar el nuevo estilo de vida que algunos practican en estas comunidades, influenciados pues precisamente por estos evangelizadores falsos o profetas falsos o maestros falsos que están tergiversando y cambiando el mensaje auténtico de los apóstoles, que es el de Jesucristo. Solo quienes mantengan, dice la carta de San Judas, solo quienes se mantengan fielmente a estas enseñanzas y compromisos originales desde el principio, son los que caminarán libres de pecado y llenos de gozo en esta vida cristiana. Es lo que les anima Judas a permanecer
pues eso, fieles, caminantes y libres de pecado y llenos de gozo y de alegría en Jesucristo, que es el principal al que ellos acogen. Entonces tienen que seguir fielmente a ese Jesucristo. Bien, pues esto es un poquito la carta de San Judas. Muy bien, efectivamente. Hemos conocido, hemos escuchado sobre el libro de San Judas que nos va explicando el padre Roberto Armas. Vamos a la pausa y regresamos. Muy bien, continuamos aquí en nuestro curso bíblico conversando con el padre Roberto Armas. Bien, padre, hemos hablado sobre el libro de San Judas, ya nos ha explicado a qué San Judas se refiere el libro, y pues qué decir ahora de el Apocalipsis. Entramos al Apocalipsis, padre. Así es. El Apocalipsis, que es, como hemos dicho antes, el último libro de la Biblia. O sea, cualquier Biblia que tomen ustedes, sea católica o sea evangélica o sea la que sea, el último libro es el Apocalipsis. Y prácticamente todos los grupos religiosos le dan un interés particular a este libro. Especialmente hay algunas iglesias evangélicas que le dan mucha importancia, especialmente los adventistas, por ahí algunos. Claro, este es un libro pues bastante complicado. Para poderlo entender, pues hay que estudiarlo bastante y hay que leerlo muy despacio. Es, como digo, el último libro de los escritos del Nuevo Testamento, y por tanto de la Biblia también. Es un mensaje profético destinado a reavivar la fe y la esperanza de los cristianos perseguidos. El género literario que se llama apocalíptico se suele utilizar cuando hay problemas de persecución en la Iglesia, en el Nuevo Testamento, pero también entre los judíos. También hay este estilo apocalíptico en el Antiguo Testamento, en tiempos de los varios profetas, y los profetas también escribieron con este género literario apocalíptico, ¿no? Lleva el título de Apocalipsis, que es palabra griega que significa revelación o revelaciones. En algunas Biblias los hermanos separados no ponen libro Apocalipsis, ponen libro de las revelaciones. Libro de las revelaciones. Es el significado de la palabra Apocalipsis, que es una palabra griega. Contiene una revelación de Jesucristo comunicada a su servidor Juan, que es el autor, por medio de un ángel. Eso lo tenemos en los 3 primeros versículos del libro, aparece, ¿no? Jesucristo dirigiéndose a su servidor Juan, al apóstol San Juan, y por medio de un ángel. El libro está redactado en este estilo que hemos dicho, llamado apocalíptico, muy utilizado en el mundo judío en esa época, y presenta evidentes analogías con el de otros escritos bíblicos y también otros libros extrabíblicos fuera de la Biblia. Dicho estilo tiene su origen en los oráculos proféticos que anunciaban el reino mesiánico y la manifestación del día del Señor, y encuentra su expresión más característica también en el libro de Daniel, el profeta Daniel del Antiguo Testamento. Hay varias semejanzas, ¿no? Pero bueno, lo importante es que está anunciando mediante símbolos y demás el reino mesiánico del Mesías, de Jesús, el reino de Jesús, con distintos símbolos que hay que saberlos entender e interpretar. La historia de las interpretaciones del Apocalipsis es muy variada y hasta contradictoria a veces. Hay, como todo simbologías y demás, a veces hay aparentes contradicciones, aunque no sean en realidad. El hecho es explicable, dadas las grandes dificultades que encierra esta obra.
para no caer en interpretaciones fantasiosas y arbitrarias, es necesario tener en cuenta que las visiones, en especial los números y los colores, son de carácter más bien simbólico que descriptivo, ¿no? A veces aparece mucho el número 7. El número 7 significa plenitud o perfección. 7, más adelante vamos a hablar de 7 iglesias, no se refiere solamente a 7 iglesias, es a toda la iglesia. 7 es todo, es la plenitud. El número, y aparecen muchas veces el número 7 y distintos números también, que no quiere decir que correspondan a la realidad de los números, sino que son simplemente simbólicos nada más. A pesar de sus muchas oscuridades, el sentido profundo del Apocalipsis es sumamente claro. El sentido, la finalidad, el objetivo del libro, ese sí está claro. Este célebre libro anuncia claramente el triunfo de Dios sobre todos los poderes que se oponen a su designio salvífico y recuerda las promesas indefectibles hechas a la Iglesia. Vamos a ver la contraposición entre el bien y el mal, y aparentemente que el mal sale como que triunfa con la famosa bestia y los animales raros y el diablo y Satanás que atacan a la humanidad y que casi la destruyen, etcétera. Pero después viene el Salvador, que es Jesucristo, y vence a los enemigos, vence a la bestia, vence al diablo y sale triunfante. Es un poquito el drama que nos quiere transmitir este libro, ¿no? Uh-huh. Por eso puede, más allá del tiempo, se realiza plenamente el reino de Dios para todos nosotros, porque eso es para todos. Puede considerarse el Apocalipsis como un libro por excelencia de la esperanza cristiana, que a pesar de los males y las dificultades que se nos presenten, tenemos la esperanza de que al final todo se soluciona si estamos con Jesucristo. Esta esperanza está latente en el ferviente anhelo de la venida del Señor. Se desea que el Señor venga. O sea, entre esta encrucijada entre el mal y el bien, que al principio parece que está dominando el mal, al final vence el bien con la acción de Jesucristo, que es el Cordero degollado, que se deja degollar, se crucifica por la salvación del mundo. Al final Él promete regresar. Él promete regresar. Y los cristianos están esperando ese regreso. Es la esperanza de todo cristiano, que venga el Señor. Viene el Señor para salvarnos definitivamente y para que pasemos pues de esta manera al cielo. Entonces esta esperanza de que el Señor va a venir está latente en este libro, y se pone punto final al Apocalipsis, porque termina el Apocalipsis con esta frase: ven Señor Jesús. El final, las últimas palabras, las últimas son ven Señor Jesús. El autor está clamando que Jesús venga ya a hacer realidad pues todas sus promesas. Entonces ese es el final del Apocalipsis y el final del Nuevo Testamento y el final de la Biblia. El deseo de que venga Jesús. Toda la Biblia habla de Jesús, toda la Biblia habla del plan de salvación que Dios ha hecho para con nosotros. Este plan de salvación se completa con la acción de Jesús y su regreso, su segunda venida para llevarnos y estar todos juntos con Él. Y ese es el deseo de la Iglesia, y por eso Juan lo expresa de esta manera, prácticamente en el capítulo 22, que es el último, en los últimos versículos: ven Señor Jesús. Qué bueno, Padre Roberto Armas, explicándonos sobre el libro del Apocalipsis, un célebre libro, el último libro, que es variado, es claro y que tiene pues tantas cosas que se necesita saber y conocer. Vamos a la pausa, boletín correspondiente, y volvemos aquí en Curso Bíblico.
Bien, amigos, amigas de Santa Mónica Radio, curso bíblico que está a cargo del padre Roberto Armas, agustino Recoleto, de la parroquia Santa Mónica, que como cada martes hablamos de los libros y vamos comentando y dando a conocer el significado de estos, ¿no? Y luego de hablar pues del Apocalipsis, nos corresponde conocer, padre, la primera parte del Apocalipsis, qué es lo que contiene, aunque algunos lo ven como discutible, cosas que nos traen la maldición, la mala hora, no sé cómo lo pueden interpretar. Aquí usted tiene la palabra. Bien, sí, a veces el Apocalipsis lo emplean, sobre todo nuestros hermanos separados, para amedrentar a la gente, para asustar a la gente, porque salen temas a veces un poquito complicados, de amenazas y de muerte y de castigos y demás, ¿no? Y a veces, pues, en esas iglesias, los más fanáticos, ¿no? Los que son un poquito iglesias más fanáticas, no todas, pues se aprovechan de este libro y de frases de este libro para asustar y confundir un poquito a la gente, ¿no? Y al revés, el Apocalipsis, a pesar de que tiene todas estas cositas así un poquito difíciles para entender, que son simbolismos, hay que ver que son simbolismos, no son reales, no es nada real, es todo simbolismo. Entonces hay que saberlo interpretar bien, hay que saberlo leer, no se puede leer al pie de la letra y quedarnos ahí. Hay que estudiar qué significa cada frase, qué significa cada símbolo de los que aparecen ahí. Y el que no sepa interpretar eso no sabe leer la Biblia. Toda la Biblia hay que saberla interpretar. Hay un arte de leer la Biblia que es el de la interpretación, para no cometer errores y no equivocarnos, ¿no? Bien, pues el Apocalipsis sí tiene, vamos a decir, dos partes. La primera un poquito más corta, la segunda ya un poquito más larga. ¿Qué sucede en la primera parte del Apocalipsis? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué pasa, no? Entonces, el libro del Apocalipsis se inicia con una serie de cartas dirigidas a 7 iglesias de la provincia romana de Asia. Actualmente ya no existen estas iglesias. En realidad, el número 7 es simbólico y dichas iglesias representan el conjunto de las comunidades cristianas de esa región, todas, haya 7 o haya 14 o haya las que haya, todas las iglesias de Asia Menor están pues configuradas en estas 7. 7 significa pleno, completo, todo, ¿no? Es decir, el número 7. Entonces, todas las iglesias, a toda la iglesia, todas las cartas tienen un estilo semejante y están escritas en nombre del mismo Jesucristo, como si fuera el mismo Jesucristo el que las escribe y se dirige a estas comunidades, a quien se le dan diversos títulos en estas cartas, entre ellos, sobre todo, pues el más claro es el de el Hijo de Dios, ¿no? Él es quien pasa revista a la conducta de aquellas comunidades, alabándolas a veces por sus virtudes, pero también enjuiciándolas otras a causa de sus infidelidades. Es bueno que conozcamos un poquito estas 7 iglesias, ¿no? La primera iglesia es Éfeso, reprendida por el mismo Jesús, por medio del apóstol Juan, por haber perdido su primer amor y por no tolerar a los demás, especialmente a los que se portan mal. La segunda carta es a Esmirna, que es alabada por el sufrimiento y pobreza que viven a pesar de ser rica en la fe. Es rica en la fe, pero sabe soportar su pobreza material. La tercera es Pérgamo. Es reprendida por tener seguidores de la enseñanza de ídolos como Balaán y por tolerar la doctrina equivocada de Nicla, de un falso profeta. La cuarta es Tiatira,
reprendida por tolerar que una mujer que practicaba idolatría, Jezabel, enseñara y sedujera a los siervos de Dios, y ellos se dejaban seducir. Pero también es una comunidad alabada por sus buenas obras y por su amor. Otra iglesia es Sardes, reprendida por estar muerta y por no haber mantenido la verdadera fe, la ha descuidado. Otra iglesia es Filadelfia, alabada por su perseverancia y por haber guardado fielmente la palabra de Dios. Y la última iglesia, la séptima, es Laodicea, reprendida por ser tibia, o sea, ni fría ni caliente, indiferente prácticamente, y por no estar ni en contra de Jesús, o sea, una indiferencia total. Estas iglesias representan diferentes etapas de la vida de la Iglesia a lo largo de la historia. La interpretación de estas cartas es compleja y ha sido objeto de muchos debates y estudios teológicos, pero hay que saberlas interpretar bien, todo lo que se está diciendo en ellas. Salvadas las distancias, el mensaje de estas cartas vale para las iglesias de todas las épocas, no solamente para las iglesias de Asia Menor de aquel momento, sino para todas las iglesias y para todos los tiempos. Hoy también para nuestra iglesia son válidas. ¿Acaso ellas no están siempre expuestas a toda suerte de dificultades, tanto externas como internas, en todas las iglesias de hoy día también? Es inevitable, y la historia lo atestigua de sobra, ¿no? A lo largo de toda la historia pues ha habido problemas en todas las iglesias, y que el cuerpo visible de Cristo pues ha sufrido siempre persecuciones, desviaciones e imperfecciones. Ha habido de todo a lo largo de toda la historia. Ahora, como entonces, el Señor exhorta a los creyentes en Él a mantenerse fieles al fervor de los comienzos, el mandamiento nuevo, los comienzos, mediante una constante renovación. La Iglesia necesita renovarse siempre e ir a la altura pues de la historia, y todas las iglesias particulares también. La corona de esta fidelidad, el premio, será la participación en el triunfo de Cristo. El que persevera, el que supera todas las dificultades, el que persevera ante todas las persecuciones y problemas que surjan, este alcanzará, como se dice, la corona, el premio, ¿no? Juntamente con el que triunfa en el Apocalipsis, que es Jesús. La corona o premio de esta fidelidad siempre será la participación en el triunfo de Cristo, en la glorificación en el cielo. El primero que resucitó de entre los muertos, el primero que triunfa sobre la muerte es Cristo, y resucita sobre los muertos a una vida nueva. ¿Para qué? Para que nosotros, creyentes en Él, tengamos vida. Mire, todo el Evangelio de San Juan, y bueno, y toda la Biblia, y todos los demás evangelios y cartas y demás, se han escrito para que los creyentes en Jesucristo tengamos vida. Y vida con mayúscula, no vida como tenemos ahora, física. Es vida con mayúscula, que es la vida eterna y la vida para siempre en el cielo. Ese es el objetivo final. Y es el objetivo de estas expresiones dirigidas a estas iglesias, que es, en definitiva, a toda la iglesia y a todos nosotros también. Bien, vamos a la pausa y regresamos aquí en Curso Bíblico. Volvemos. Bien, continuamos con Curso Bíblico. Bien, Padre Roberto, nos corresponde que nos explique qué es lo que dice la segunda parte del Apocalipsis. Bien, pues en la primera parte es lo que sucede en ese momento en la iglesia, en aquella primera iglesia recién fundada, recién por Jesucristo, recién formada por la predicación de los apóstoles y demás, y en este caso por Juan, ¿no? En estas comunidades en las que Juan está evangelizando. La segunda parte ya es lo que sucederá. Aquí es, como decimos, la primera es el presente,
y son los mensajes de las iglesias en el presente de aquella época. Pero después ya comienza un drama ahí, la segunda parte del Apocalipsis, que es más larga, que es lo que sucederá después de esta vida para nosotros. Son las visiones proféticas que tiene Juan y que nos las cuenta. Por eso la segunda parte del Apocalipsis, que es bastante más extensa que la primera, está orientada hacia el gran día del Señor. El gran día del Señor es cuando Él vuelve, cuando se manifieste la soberanía de Dios y del Mesías sobre todo, y sobre todo sobre el mal, sobre el enemigo. Eso lo tenemos ya en el capítulo 12, el capítulo 12 del Apocalipsis. Varias visiones proféticas anuncian y preludian la llegada de ese día en una forma simbólica y muchas veces sí desconcertante por las cosas raras que salen, ¿no? Animales o eso, pues que no son los normales que conocemos nosotros, que si con cuernos, con un montón de ojos o cuantas cosas, ¿no? Pero siempre con números simbólicos. El trasfondo histórico de estas visiones es la persecución desatada contra los cristianos por el poder imperial de Roma a fines del siglo I, o sea, hacia el año 100, pues cuando vive todavía el último apóstol, que es Juan, terminando el siglo I, se desata una cruel persecución romana de los emperadores contra los cristianos, y ahí son las famosas persecuciones, el incendio de Roma, eran martirizados, colgados de maderos o de cruces, incendiados, quemados vivos como antorchas, de cuántas cosas, ¿no? Las famosas distintas persecuciones. Cada emperador tiene su persecución a los cristianos de forma dramática, ¿no? Y esto es lo que, ante esta situación, aquellos primeros cristianos que se sentían tan perseguidos en toda la iglesia en general, entonces los mensajes que tenía que transmitir el pastor, el dirigente, en este caso Juan, u otros acompañantes suyos, tiene que ser en forma simbólica para que los enemigos, los que persiguen a los cristianos, no entiendan a qué se refieren esos mensajes. Si lo leían en esa época, no iban a entender prácticamente nada de lo que decían ahí. Pero sin embargo, los que sí creían en Jesucristo, los cristianos, para ellos sí entendían, porque ellos sí estaban actualizados con el significado de esos símbolos que en el libro aparecían. Entonces es como si transmitir mensajes a unas personas en forma de clave, como que los símbolos son claves que llevan un mensaje, pero que al leerlo textualmente parece que es otro totalmente distinto y totalmente inexplicable o inentendible, ¿no? Entonces, al pie de la letra no se entiende, y si leemos hoy el Apocalipsis al pie de la letra, pues prácticamente tampoco lo entenderíamos. Simplemente hay que saber interpretar el significado de estos símbolos, ¿no? El significado de estos símbolos. Dentro de ese marco, los capítulos del 4 al 11 tratan de los últimos tiempos, que vendrán, teniendo en vista el juicio de Dios sobre Israel, que culminó con la destrucción de Jerusalén. El año 50 por ahí fue destruida Jerusalén, y eso ya es un símbolo de que cae Jerusalén, que al final pues también va a haber un final para todo el mundo, para todas las iglesias, cuando llegue Jesús, ¿no? Entonces por ahí hace la comparación. Los capítulos 12 y 13, los más importantes del libro, se describe el enfrentamiento de las fuerzas del mal con el nuevo pueblo de Dios. Fuerzas del mal, la bestia, el diablo, el demonio,
los animales raros, feos, negativos, que atacan a la tierra, que destruyen casi toda la tierra, 3/4 partes de la tierra son destruidos, etcétera, etcétera. Es una persecución constante contra la Iglesia de ese tiempo, ¿no? Contra el pueblo de Dios. En un primer momento, la victoria pertenece a los enemigos, pertenece al diablo, pertenece a la bestia, pertenece a los personajes contrarios a Dios, ¿no? Que son personificadas en el Imperio Romano. O sea, esa bestia quiere Juan dar a conocer que es el enemigo actual en ese momento, que es el Imperio Romano, los emperadores. Aparece un número 666. Si el 7 es el número perfecto, el número pleno, el 6 es el número al revés, el número que quiere ser pleno, que quiere ser perfecto, pero no va a ser nunca, no puede. Y por eso está enfadado, está enfurecido y está en contra. El 6 es el número negativo, y por eso 3 veces 6 es el mal a la perfección, el mal perfecto, el mal más dramático, 666. ¿Y a quién se atribuye ese 666? Es el número de la bestia. ¿Y a quién se refería? Era al emperador romano de esa época, ¿no? El enemigo principal de la Iglesia, del pueblo de Dios y de Jesucristo. Bien, pero al final será el triunfo de Cristo y de sus elegidos. Primero parece que triunfa el mal, que triunfa la bestia, que triunfan los enemigos, los provocadores del pecado y demás. Pero al final, entonces el desenlace será Cristo y sus elegidos, los cristianos, los que triunfarán. La gran ciudad que representa el mal es Babilonia, la ciudad del mal. Será reemplazada por la nueva ciudad de Dios, que es la nueva Jerusalén, que Juan ve descender del cielo y demás, ¿no? ¿Cuántas veces se ha repetido esta lucha del mal contra el bien a lo largo de toda la historia? Pues muchas veces. De allí la perenne actualidad del Apocalipsis, porque lo que se narra ahí a nivel histórico se ha sucedido a lo largo de todos los siglos en la Iglesia y en la sociedad. Entonces, ¿cuántas veces se ha repetido esta lucha? De allí la perenne actualidad del libro hoy, que no es un libro para intimidar y meter miedo y asustar, sino para animar a los creyentes más que todo. El libro del Apocalipsis es un libro para animarnos a seguir adelante y a tener esperanza de que al final siempre va a triunfar Dios, al final siempre va a triunfar el bien, al final siempre triunfa Cristo y los que están con Cristo. Llegada la hora del juicio de Dios sobre todas las naciones, entonces el triunfo será nuestro. Y con ella la consumación de la alianza nupcial de Dios con la humanidad, la consumación de ese pacto de amistad, como si fuera un matrimonio, unión con el matrimonio, Dios, el esposo, y nosotros, la esposa, y esa unión será definitiva y para siempre. Por eso Jesús invita al banquete, por eso aparece tantas veces el banquete como promesa de que tenemos que ir todos al banquete, que es símbolo de la Eucaristía, pero el banquete final es en el cielo, banquete de bodas de Dios con su pueblo, de Jesucristo con nosotros, con la Iglesia, banquete de bodas, de unión, de pacto de fidelidad y de amistad, y ese será banquete eterno para siempre en el cielo, que es al que estamos todos invitados, ¿no? Será la hora de las bodas del Cordero que aparecen en el Apocalipsis, las bodas del Cordero con la nueva Jerusalén, que es la nueva iglesia, la iglesia actual nuestra, embellecida como una novia preparada para recibir a su esposo. La iglesia, los cristianos, tenemos que ir al encuentro con Cristo preparados, como una novia va bien engalanada y bien vestida y bien pura al encuentro con su esposo,
pues así tenemos que ir también nosotros, vestidos como novias, puros, limpios, impecables, para recibir a Cristo, que es nuestro esposo, y contraer matrimonio con Él, amistad con Él, amor con Él para toda la eternidad, para siempre. Y eso será el banquete en el cielo. Y por eso es que al final del Apocalipsis, la llamada, ven Señor Jesús, para que todo esto se haga realidad. Así hay que entender el Apocalipsis, de esta manera positiva, y no dejarnos engañar por ahí con falsas amenazas que tratan de confundirnos. La verdad del Apocalipsis es esta: Jesucristo vence al mal con su muerte y con su resurrección, y al final vendrá para hacernos partícipes a todos nosotros de su triunfo, que será nuestro triunfo también, y será una felicidad eterna y para siempre. Es bello este libro, y un mensaje precioso, un mensaje lleno de esperanza para nosotros. Estamos en el año de la esperanza por el jubileo, pues con más razón todavía. Es bonito leer este libro, pero cuando lean este libro, si es Biblia católica, lean los comentarios, lean las explicaciones que en todo libro de la Biblia hay. Hay una introducción y después hay notas marginales o a pie de página donde explica cada frase difícil de entender, para que podamos así entender bien. La Biblia hay que leerla completa, no solamente las palabras originales, sino también los comentarios que hacen los estudiosos, los teólogos, para que podamos comprender mejor cada libro. Y el Apocalipsis necesita pues leerlo de esta manera para poderlo entender bien. Qué bien, Padre Roberto. Entonces ahí está esta explicación y la recomendación para saber leer los libros, y más aún el libro que hemos tratado, la segunda parte del Apocalipsis. Padre, nos vamos con nuestro agradecimiento respectivo. Así es, terminamos pues. Agradecemos a todos por habernos escuchado. De esta manera se ha terminado prácticamente el curso bíblico que empezamos desde el comienzo del programa. En parte hemos repetido varias cosas para darles más énfasis y más interés, ¿no? Terminamos, pero vamos a continuar. El próximo martes sigue curso bíblico, a otro estilo quizá, con otros temas sobre la Biblia, pero que son interesantes y que podemos seguirlo para poder comprender cada vez más y mejor esta palabra de Dios, que es la voz de Dios, es la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Así que gracias por habernos escuchado, y el próximo martes continuamos, ya explicaremos qué es lo que vamos a hablar en adelante, pero siempre será Biblia, siempre será sobre la Biblia, para que la conozcamos cada vez más en todas sus dimensiones. Gracias a todos y una bendición para todos. Muy bien, terminamos así. Terminamos con la acción, la acción de gracias. Terminamos con la oración de acción de gracias. Gracias, Señor, por todas estas reflexiones y por tu palabra que hemos escuchado. Ayúdanos a comprender cuál es la respuesta adecuada que tenemos que dar nosotros a lo que tú nos hablas dentro de nosotros. Señor, da siempre tu palabra cotidiana, porque ella es como el pan que sacia y a la vez provoca más hambre de ti. Ella es como el agua que riega, refresca, fecunda y limpia. Ella es como la luz, ahuyenta las tinieblas del error y del pecado y nos ilumina los ojos del alma para ver mejor nuestra vida. Ella penetra en el íntimo del ser. Ella sana, libera, inquieta, pero trae siempre paz. No nos hagas faltar nunca, Señor, el pan cotidiano de tu palabra. Amén. Amén. Muy bien. Amigos, amigas de Santa Mónica Radio, hemos concluido con nuestro curso bíblico de este martes. Gracias por su atención. Sigue en compañía de Santa Mónica Radio. Permiso. Santa Mónica Radio y TV Más Digital presenta Curso Bíblico con Fray Roberto Armas. Únete a Fray Roberto Armas mientras nos guía en un viaje de descubrimiento y reflexión a través de las Sagradas Escrituras. Explora las enseñanzas de la Biblia, profundiza en su significado y descubre lo que nos dice Dios a través de su palabra.
No te pierdas Curso Bíblico con Fray Roberto Armas. Sintonízanos y enriquece tu camino de fe.